Mi nombre es Luis Martínez, yo soy uno de los fundadores de Preparadores de Oposiciones para la Enseñanza, hace ya pues 26 años nada menos, empezamos en el año 97 y esta sesión en principio es una sesión que titulábamos Oposiciones de Maestros en la Comunidad de Madrid. Si bien hay personas de otras comunidades, yo en concreto he atendido alguna llamada que me ha comentado que estaba interesada en asistir a la sesión y vamos, sin ningún problema, e intentaremos ayudar a todo el mundo en la medida de nuestras fuerzas, de nuestro conocimiento y de nuestras posibilidades. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, bienvenidas, bienvenidos. Comentaros que la sesión se está grabando, con lo cual esta sesión se va a enviar a todo el mundo, que nos ponemos después de esta sesión también a vuestra disposición por si queréis que resolvamos alguna pregunta, pero luego habrá dudas seguramente puntuales, incluso algunas muy personales. Pues bueno, ahí si os parece nos mandéis un correo, contactáis con nosotros, intentamos solucionaros todo porque entendemos también, y ahora lo iremos viendo a lo largo de la presentación que yo os voy a hacer, pues que estamos en un momento un poco de lío, entre comillas, como mucha gente dice, ¿no? Esto es un lío, es que no sé a cuál me presento. Yo cuando le digo, ¿pero te vas a presentar a estabilización o a reposición? Es que ya no sé ni lo que es uno ni lo que es otro. Bueno, pues a veces hay este jaleo porque es verdad, yo llevo muchísimos años en la enseñanza como profesor de secundaria y tengo que reconoceros que no había visto una situación como esta, ni mejor ni peor, no, como esta. Es decir, que convivan diferentes sistemas de acceso. Han llegado a convivir hasta 3. El proceso de estabilización extraordinario ha sido ya, y por lo tanto nos quedan solo 2, y esto hace que a veces haya gente con toda la lógica del mundo que tenga sus dudas. Y para eso estamos, para intentar echaros una mano y en la medida, como he dicho antes, de nuestras fuerzas y nuestro saber y entender, pues poder ayudaros y poder solucionaros esas dudas, que seguro que habrá alguna que no seamos capaces de poder resolveros. ¿Correcto? Yo voy a hacer ahora una pequeña o una un poco más larga presentación. Luego después, como he dicho, abro turno de preguntas e insisto, esto no se acaba aquí, sino que lo que queremos es que empiece aquí. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que luego ya dudas personales, dudas muy puntuales, nos las planteéis de forma individual, os contestamos por correo, nos llaméis, o incluso aquellas personas que quieran pasarse por la sede, que los que residan en Madrid, obviamente, pues se puede pasar por la sede sin ningún problema. Y repito que intentaremos ayudaros. E independientemente de eso, también esperamos veros como alumnos, lógicamente, ¿no? En breve espacio de tiempo para los que ya no lo sé, porque sé que algunos de los que estáis conectados ya os habéis matriculado. Yo voy a basar mi exposición en una presentación en PowerPoint que he hecho para tener una pequeña guía y que por lo menos podamos tocar todos los apartados, que seguro que siempre se olvida alguno, porque eso no os engañéis, siempre hay alguna cosa que luego después dices, ahí ve, les podía haber comentado esto. Bueno, espero que no sean muchas, que sea solo alguna, ¿vale? Pero seguro que alguna, cuando termine la sesión, diré, ay, les podía haber comentado, bueno, no pasa nada. Si considero que el error o la falta de no información ha sido grave porque se me ha olvidado una cosa, incluso os mandaríamos un correo masivo a todos aquellos que os habéis apuntado. No creo, lo repito porque le hemos dado bastantes vueltas al PowerPoint que tenemos, pero insisto que vamos a seguir en contacto y vamos a seguir pudiendo ayudaros. Voy a dar ahora a compartir aplicación pantalla, con lo cual a partir de ahora lo que quiero que veáis es la presentación que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ir a ello, a esta presentación, y aquí está. Voy a minimizar la presentación, maximizar, perdón, la presentación y vamos a ello. Bueno, como os he dicho, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión informativa de maestros para la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo serán las oposiciones de maestros en Madrid en 2024? Esta es la clave y a la que vamos a intentar dar respuesta. Aquellas personas que sois de otras comunidades, sobre todo tenéis que tener clave una cosa. En mi comunidad autónoma las oposiciones van a ser de estabilización, van a ser de reposición o van a coincidir unas y otras. Y aquí tenemos un antecedente. Este año 2023, en Madrid en concreto, que es donde estáis el núcleo fuerte de los que estáis viendo esta sesión, hay oposiciones de secundaria. ¿De qué hay? ¿De estabilización o de reposición? De las dos. Este sábado, día 17, pasado mañana, tienen
el comienzo de las oposiciones. Por la mañana van de un turno y por la tarde el otro turno. Y a la semana siguiente, como en Madrid ponen práctico en las de estabilización también, a la semana siguiente van a tener lo mismo, un práctico por la mañana y otro práctico por la tarde. Es decir, que en la Comunidad de Madrid van a convivir y van a coincidir a la vez las oposiciones que van por la vía de reposición con las de estabilización para secundaria. Con lo cual eso ya nos da una pista para el año que viene. Hay otras comunidades autónomas, yo que sé, por ejemplo, Castilla-La Mancha. ¿Hay oposiciones el año que viene al cuerpo maestro? Sí. ¿De qué va a haber? De reposición, porque es lo que ha dicho la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿De acuerdo? Esta es un poco la situación. Hay gente que nos habéis hecho, y ya lo comento, alguna pregunta. Es que, claro, en mi comunidad autónoma cambia el signo político. ¿Qué va a pasar? Mirad, yo la bolita de cristal no la tengo. Y sé lo mismo que sabéis vosotros. Sé lo mismo que sabéis vosotros. Yo no soy adivino. Entre otras cosas, pues si fuese adivino ya me habría tocado la lotería. Y no me ha tocado, nunca. Pero vamos, no me toca ni el reintegro, normalmente. O sea que con eso podéis daros cuenta de la poca capacidad adivinatoria que tengo. ¿De acuerdo? Así que esto es información, lo demás pues es suponer. Y yo pues no me dedico a suponer cosas. En segundo lugar, a veces hay algunas personas que me dicen, es que nos han dicho en un sindicato, bueno, pues podéis hacer caso. ¿Tú qué piensas? Es que los sindicatos entran dentro de esas mesas sectoriales, es decir, cuando la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid o la Consejería de Educación de otros sitios, o como se llame en concreto en cada comunidad autónoma, no en todas se llama de educación, por ejemplo en Andalucía se llama Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, o sea que en cada sitio puede tener nomenclaturas diferentes. Pues ahí en cada sitio, cuando tienen la mesa sectorial, los sindicatos participan en esa mesa y tienen la información de primera mano. He terminado la reunión a las 2:30 la puedo estar colgando en mi web. Yo no. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en esas mesas. ¿Por qué? Porque no somos representantes de nadie. Así de sencillo. Así de sencillo. Nosotros somos preparadores, no somos representantes de los opositores. Vosotros cuando os matriculáis con nosotros no nos firmáis un poder diciendo vais a ser mis representantes, porque es que es imposible. No habría base legal para ello. ¿De acuerdo? Sin embargo, los sindicatos sí son representantes de los trabajadores de la enseñanza y por lo tanto están en esas mesas sectoriales que nosotros no estamos. Pues evidentemente tienen esa información de primera mano que obviamente nosotros no la tenemos, la sacamos de lo que ellos nos dicen o lo que nos dice la propia administración, nada más. Entonces por eso quiero hacer a veces esta salvedad. Ahí tenéis también los contactos. Estos contactos son de la sede central de Madrid, ¿de acuerdo? En algún caso de alguna otra comunidad, si hay sede en esa comunidad, pues se os puede derivar. El teléfono, como veis ahí, es el 913080032, el correo electrónico info@preparadores.eu y la página web www.preparadores.eu. Como os he dicho antes, mi nombre es Luis Martínez y os he dicho, soy profesor de secundaria y uno de los fundadores de Preparadores de Oposiciones en el 97. Diferentes vías de acceso. Ahora mismo hay dos. Estabilización y reposición. Como os he dicho antes, vamos a ver qué convocatorias hay y cuáles no hay. Os digo ahí, por tanto, plazas de estabilización ya están convocadas. Plazas de reposición probablemente se convocarán en las mismas fechas de siempre. Es decir, estamos más o menos apostando, pero porque hemos visto lo que ha ocurrido este año en la Comunidad de Madrid. Por eso se ha insistido. ¿Qué ha hecho este año la Comunidad Autónoma de Madrid? Ha convocado reposición y ha convocado estabilización. Por lo tanto, entendemos que es muy probable que el año que viene vuelva a hacer lo mismo, estabilización y reposición. ¿En qué nos basamos también? Yo trato de utilizar la lógica. Mirad, estos procesos parten de una ley, que es la ley 20/21, es una ley estatal, que exige, no a educación, no, a todas las administraciones públicas, que para el 31 de diciembre de 2024 el porcentaje de interinos sobre el total de sus plantillas esté por debajo del 8%. Dudo mucho que con la convocatoria que Madrid ha hecho de estabilización, solo con esa convocatoria, a 31 de diciembre de 2024 pudiera estar por debajo del 8% la tasa de interinos. Lo dudo mucho. Entonces, es otro argumento que nos da pie a pensar que evidentemente
va a haber de estabilización y de reposición. Claro, a algunos nos preguntáis, claro, pero es que las de estabilización sí que se ha convocado, pero las otras es muy sencillo. Vuelvo a repetiros la ley que os he comentado antes. Ley 20/21, es decir, del año 2021. Decía que todas las plazas de estabilización, todas las ofertas de esas plazas, deberán ser convocadas antes del 31 de diciembre de 2022. Por esa razón, la Comunidad de Madrid, en un boletín oficial, tuvo antes de esa fecha que publicar la convocatoria de estabilización, pero de la de reposición no dice nada al respecto, con lo cual por eso ponemos ahí, probablemente se convocarán más o menos cuando siempre, febrero, marzo o incluso más tarde. ¿De acuerdo? Eso no lo sabemos. Pero no hay una obligación legal, ni para la Comunidad de Madrid, ni para ninguna otra comunidad, de que esas plazas de reposición las convoquen antes. Sin embargo, las de estabilización sí las han convocado todos con tiempo suficiente. Otra cosa es que ha habido comunidades, por eso he puesto el ejemplo, Castilla-La Mancha, que ha dicho, sí, nosotros en 2024 vamos a tener oposiciones al cuerpo de maestros, pero van a ser de reposición, no de estabilización. Lo han anticipado, la información, perfecto, pero no tienen ninguna obligación. Las de estabilización sí, las de reposición no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay un argumento válido. ¿Quién puede presentarse a esas oposiciones? Eso también me parece muy importante. Lo primero, el requisito para presentarse a las oposiciones al cuerpo de maestros es tener el título de maestra o maestro. Punto. Punto. Me da igual la diplomatura antigua de magisterio o la de profesorado de GB, como se llamaba antiguamente, o la actual grado en magisterio, de primaria o infantil, en primaria con la mención que sea, cualquiera. Y hay gente a veces que me pregunta, oye, ¿y yo podría presentarme a secundaria? Yo tengo el grado de primaria, claro, pero el requisito sería, tienes que hacer el máster de profesorado de secundaria. Ah, es que me han dicho por ahí que los maestros no tenemos que hacer el máster. No, te han dicho una información a medias. Insisto, estoy hablando de las oposiciones de secundaria, no de las de maestro. Las de maestro no tenéis que hacer ningún máster. Lo digo porque hay gente que me ha hecho esa pregunta. No, las personas que tuviesen el título de maestros antes del 1 de septiembre del 2009, si se presentan a secundaria, no tienen que hacer el máster. Pero todos los que sois grado, que habéis, salvo que hayáis hecho la adaptación al grado con posterioridad y hubieseis tenido el título de diplomados en magisterio antes de esa fecha, que no tendríais que hacer el máster de secundaria, salvo esos, el que quiera presentarse a secundaria, sí, lo digo porque hay gente, yo tengo alumnos que quieren presentarse a orientación y les tengo que conducir previa vía al máster. Ahora bien, para las oposiciones de maestros, da igual que hayáis hecho la titulación en infantil, que hayáis hecho la titulación en primaria. Da igual, yo me puedo presentar. Otra cosa, ya hablaremos del acceso a las interinidades, es que en Madrid no se accede de la misma manera si tengo un título que si tengo otro, porque están lo que llaman titulaciones concordantes. ¿De acuerdo? Eso es importante. Luego repito que cuando después, en días posteriores, si alguien, yo es que tengo el título tal con la mención en cual, si me presento a esto, los casos personales los podéis preguntar en su momento y nosotros dispuestos a contestaros sin problema ninguno. Pero insisto, el requisito para presentarse a las oposiciones al cuerpo de maestros es tener el título de magisterio. Cualquiera, diplomatura antigua, grado actual, cualquiera. Con eso os podéis presentar. ¿Vale? ¿Y yo que tengo el título de grado infantil, me puedo presentar a primaria de educación física? Sí. ¿Presentarte? Sí. Ahora el acceso a la bolsa de interinos no es el mismo. Y eso luego lo comentaré. Pero ese es el requisito. He hablado de lo de secundaria porque a veces hay gente que me lo pregunta. ¿Cómo serán esas oposiciones de 2024? Pues dando por hecho que va a haber estabilización y reposición, en la Comunidad de Madrid evidentemente hay variaciones. Hay variaciones. Primero, estabilización. Las de estabilización se basan en una norma que lo único que exige es que haya un examen teórico de los 25 temas que tenéis en todas las especialidades del cuerpo de maestros, tendrían que salir 3 bolas para elegir una. ¿De acuerdo? Y luego tendríais que exponer una unidad barra, dice la convocatoria de Madrid, situación de aprendizaje. Hay comunidades autónomas que dejan claro que es una situación de aprendizaje, ¿vale? Pero la Comunidad de Madrid dice unidad barra situación de aprendizaje.
Eso en estabilización. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que la Comunidad de Madrid, por su cuenta, esto no lo puede quitar, claro, ha añadido otro examen, que es el examen práctico. En todas las especialidades habrá una prueba práctica de la especialidad. Es decir, si yo me presento a inglés, habrá una prueba práctica de inglés. Pero además, todas las especialidades, excepto educación infantil, incluirán una prueba práctica común, esa que se ha llamado en Madrid siempre de cultura general. ¿Correcto? Esos son los diferentes ejercicios que hay. Repito, en la mayoría de las comunidades autónomas, en estabilización solo van a tener teórico y unidad situación de aprendizaje. En Madrid, además de esas dos, un práctico de la especialidad en todas las especialidades del cuerpo de maestros y un práctico común en todas las especialidades excepto en educación infantil. En este caso, los exámenes no son eliminatorios, es decir, todo el mundo hace todos. Y luego se saca la puntuación. 60% la segunda parte, que es unidad más práctico, 40% el tema. Esto es lo que marca. ¿De acuerdo? Lo que dice el Real Decreto para todo el Estado es que ninguna de las dos partes puede valer menos de un 40%, con lo cual ahí cada comunidad autónoma adapta. La mayoría están poniendo 40% en la teoría, 60% en unidad, en el caso de Madrid, unidad más parte práctica. ¿De acuerdo? En la mayoría de las comunidades autónomas, repito e insisto, no habrá prueba práctica, pero en Madrid sí. En Madrid sí. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué es muy importante que lo tengáis en cuenta? Porque hay gente que ha contactado con nosotros de otras comunidades que sí van a tener de reposición y tienen prueba práctica. Y te dicen, claro, es que a mí me interesa trabajar esa parte práctica. Por eso es muy importante. Y en Madrid se va a trabajar. Después tenemos las de reposición. Para entendernos, estas son las de toda la vida. ¿Qué diferencia hay con las anteriores, con las de estabilización? Muy sencillo, muy sencillo. Lo primero, las pruebas son eliminatorias, es decir, hay una primera prueba y para pasar a la segunda tengo que aprobar la primera. ¿En qué consiste la primera? Un examen teórico y un examen práctico. Un examen teórico y un examen práctico. Muy importante. Segundo, yo os he dicho antes que en las de estabilización, de los 25 temas del temario, se sacarían 3 bolitas y se elegiría una. En las de reposición, no. Se sacarían 2 temas y se elegiría uno. Es decir, en lugar de sacar 3 bolas, se sacan 2. Con lo cual, pues la probabilidad baja, evidentemente. ¿De acuerdo? Apruebo el primer examen, paso al segundo. Y el segundo examen tengo que presentar programación y unidad. Ya no es como en las de estabilización, que es solo una unidad. No. Aquí tengo que presentar mi programación y luego sortear de las unidades que presento en esa programación 3 bolas. De esas 3 bolas, en el caso de Madrid son 15 unidades mínimo, de esas 15 saco 3 bolas, me encierran una hora y luego expongo una de esas 3 unidades ante el tribunal. Primero hago la defensa de la programación y luego la exposición de la unidad. Insisto que en las de estabilización solamente sería la unidad, no programación más unidad. Y en segundo lugar, la unidad no es una unidad en estabilización que saco de un sorteo, no, es la que me da la gana. ¿De acuerdo? Mientras que en estas que estoy hablando ahora de reposición, es una unidad de entre las que he presentado en esa programación extraídas de entre 3 bolas que saco al azar. ¿Correcto? Por lo tanto, ahí ya tenemos diferencias. En la estabilización, para sumar la fase de concurso, tengo que haber aprobado la oposición. Esto es muy importante. Luego volveré a incidir en ello, porque mucha gente dice, los exámenes no son eliminatorios en la estabilización. No son eliminatorios, es que yo hago el primero y aunque suspenda, hago el segundo. Pero cuidado, si es eliminatoria la fase de oposición. Si yo no apruebo la fase de oposición, no me suman los méritos. Segundo, en las de reposición sí son eliminatorios. Como he dicho antes, tengo que aprobar ese primero teórico práctico para pasar al segundo, que es el examen oral. Como veis, es diferente una oposición a otra. Retomo lo que he dicho anteriormente, porque preguntaba, ¿quién puede presentarse a esas oposiciones?
Y vuelvo a repetir, porque es que hay mucha gente que me dice, claro, es que yo no me puedo presentar a las de estabilización porque no soy interino. Perdón, ¿quién te ha dicho que tengas que ser interino para presentarte a las oposiciones de estabilización? Son de libre acceso. Repito, el único requisito es la titulación en magisterio en el momento de cierre de la convocatoria. Nada más y nada menos. ¿De acuerdo? Es decir, esa falacia de que si no soy interino no me puedo presentar, pues es que eso es lo de siempre. En las redes de pronto alguien se pone a poner cosas, como no cobran ningún impuesto por poner cosas erróneas o decir tonterías, pues bueno, es libre, ¿no? Y claro, a veces uno lee, y os pasa pues como a todos, y yo leo de algo de lo que no conozco, pues lo veo y ¿por qué voy a dudar de ello? Entiendo que el que está escribiendo pues debe saber de lo que habla. Luego me doy cuenta que no sabe de lo que está hablando, simplemente. Entonces, por esa razón, os insisto, mucho cuidado con esto. Me puedo presentar a estabilización, me puedo presentar a reposición. Es exactamente los mismos o son exactamente los mismos requisitos. Luego hablaremos de la fase de concurso, porque es importante. ¿Cómo se califica la oposición? Estabilización y reposición. Pues esto es importante. Repito, en el caso de estabilización se puntúa un 40% la unidad, el tema, y un 60% el práctico y el oral. Todo eso es un 60%. No me acuerdo ahora exactamente cuál es la distribución entre esas partes, pero es un 60%. En la parte de reposición, si no cambian en la Comunidad de Madrid, porque lo podrían cambiar, en las últimas oposiciones era un 70%, un 70% el ejercicio práctico y un 30% el teórico, sin poder sacar menos de 2,5 sobre 10 en ninguno de los dos. ¿Vale? Es decir, si yo sacaba un 10 en el práctico y un 0 en el teórico, la nota media, al ser un 70%, era un 7. Sin embargo, no me hacían media. ¿Por qué? Porque tenía en una de las dos pruebas menos de un 2,5. ¿Correcto? Por lo tanto, hay un doble requisito, sacar una media superior a 5 y no tener menos de 2,5 sobre 10 en ninguna de las dos pruebas. Apruebo este primer examen, hago el segundo, y el segundo es programación más unidad. Igual, la programación era un 30% y la unidad un 70%. Esto es como fueron las últimas en Madrid. Y entendemos que, bueno, llevaban años así, pues que no cambiarían. Pero claro, esto, de nuevo, os repito, no podemos saber si va a haber algún cambio. ¿Vale? Esto es como se califica la oposición. Luego, la nota en la de reposición, la nota final, es la media aritmética simple, es decir, 50-50, entre el primer examen, el teórico práctico, y el segundo examen, el examen oral. En estabilización, repito, no, es solo una prueba, o sea, un solo ejercicio con dos pruebas. La primera parte de la prueba, que es el teórico, es un 40% y la segunda un 60%, y eso es la nota de la oposición. ¿Cómo se califica el concurso oposición? Aquí también hay una diferencia. En las de estabilización, el concurso, que es lo que llamamos toda la vida los méritos puntúan un 40% y la nota de la oposición puntúa un 60%, mientras que en las de reposición dan más peso al examen. Es 1/3 los méritos o fase de concurso, como le queráis llamar, y 2/3 la nota de oposición. Insisto, 40-60 concurso, nota de oposición en estabilización, 1/3, 2/3 concurso, nota de oposición en la de reposición. Insisto, esto lo que significa, ni más ni menos, es que dan más peso en las de reposición a la nota de la oposición. Por eso, evidentemente, es más favorable para aquellos que tienen menos puntos, como es lógico, claro, como es lógico. Es decir, está claro que las de estabilización favorecen más a aquellos que tienen puntuación, lógico. Pero, repito, no es que no se puedan presentar los demás, claro que se pueden presentar. Y mirad, yo como llevo muchos años en la enseñanza, este es el tercer proceso de estabilización que vivo. Viví el primero, nada más aprobarse la LOCSE, viví el segundo entre 2007 y 2011 y ahora es el tercero. ¿Sabéis lo que ocurrió en 2011? Pues yo os voy a contar el caso de una profesora nuestra de infantil. Yo soy madrileño, soy nacido en Madrid, más puedo decir que hasta nací el día de San Isidro, o sea que madrileño.
pero no vivo en Male. Hace 12 años me pedí concurso de traslado, que esto también os lo comento por si alguien está interesado. Los profesores podemos pedirnos concursos de traslado los años impares a otra comunidad autónoma y me vine a vivir a Andalucía, en concreto a Málaga. Bueno, pues la preparadora de infantil que tenemos aquí no es de aquí, es de Castilla-La Mancha. En el año 2011, cuando teníamos estabilización, en Castilla-La Mancha no sacaron plazas. Y ella que decidió, pues me voy a Andalucía, que es donde salen plazas. Muchas de sus compañeras de carrera, tú estás loca, pero ¿cómo vas a ir a presentarte allí? Pero si no tienes nada que hacer, porque tú es la primera vez que te presentas, no tienes puntos. Dijo, bueno, pues vale. Y me contaba, dice, mucha gente, con todos mis respetos, entró a trabajar en el Lidl, en el Mercadona. Años después, ya 12 años después, ella sacó su plaza en 2011. Sacó su plaza en 2011 y ella lleva ya 12 años como maestra. Y muchas de sus compañeras, aquellas que les decían, no te presentes, vas a perder el tiempo, pues todavía siguen en el Mercadona, que no es ningún desdoro, Dios me libre, es un trabajo como otro cualquiera. Pero hombre, entiendo que se han hecho una carrera de magisterio, no es para trabajar en el Mercadona, sinceramente. ¿Vale? Entonces, ese es un poco lo que os quiero comentar, porque muchas veces empezamos con los bulos, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, y no damos en la diana. Una cosilla que os quiero comentar, por favor, si tenéis alguna pregunta o algo, la dejáis para luego al final, porque si me interrumpís, no, es imposible llevar un hilo. Entonces yo, como os he dicho antes, voy a hacer la presentación y luego respondo a las dudas, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces, por eso es importante esto y por eso comento el caso de esta compañera, que además es preparadora aquí de infantil, para que lo conozcáis, porque la sacó a la primera cuando nadie daba un duro por ella y todo el mundo le intentaba desanimar a que se presentase. Bueno, pues mira, los que le intentaban desanimar, muchos de ellos tienen ahora una situación que no es la misma que la que tiene ella. Aquí os hago una pregunta que ya más o menos he contestado antes. ¿Qué significa que no hay pruebas eliminatorias en las oposiciones de estabilización? Ya os lo he dicho. Que no hay pruebas eliminatorias en las oposiciones de estabilización quiere decir que hago todas las pruebas del examen, todas. No me piden haber aprobado una parte para pasar a la otra. Ahora bien, insisto, la fase de oposición sí es eliminatoria. Si no apruebo la fase de oposición, no puedo sumar los puntos de la fase de concurso. Y eso es muy, muy importante. También hay una cosa importante y es que varía en estabilización y en reposición las puntuaciones de la fase de concurso. El primero, experiencia docente. El máximo de puntos en estabilización es de 7 puntos para aquellos que tienen experiencia docente. Mientras que en las de reposición el máximo son 5 puntos. Ahora bien, también quiero hacer una salvedad. Porque aquí también hay muchos bulos. Claro, es que tienen 7 puntos por haber dado clase. No, tienen 7 puntos aquellos que lleven 10 o más años. Si no, no tienen 7 puntos. Porque les dan 0,7 por año trabajado con un máximo de 10 años. Por eso el máximo son 7 puntos. Pero tienen que haber trabajado al menos 10 años. Voy a poner un ejemplo. Una persona que lleva 5 años trabajando. Si se presenta a las de estabilización, ¿qué puntuación tendría por experiencia docente? 0,7 por 5, 3,5. Vayamos a las otras, a las que se supone que no benefician a los interinos. Pues esa interino, que lleve 5 años, en las de reposición le dan no 3,5, le dan 5 puntos. 5 puntos. ¿Por qué? Porque es un punto por año trabajado con un máximo de 5 años. Es decir, no puede sumar más de 5. Y aquí sí pueden llegar a 7, pero pueden llegar a 7 aquellos que tengan más años. Por lo tanto, hasta los 7 años de experiencia me están dando más puntos en las de reposición que en las de estabilización. Cuando ya paso esa barrera, entonces empieza a sumar más puntos en estabilización. O sea que cuidado con muchas falacias que se cuentan. Porque, repito, yo estoy harto de entrar en redes sociales y leo cosas que es que no están documentadas. Y hay que hablar con propiedad. Por formación académica, cuando en las de reposición se puede llegar hasta 5 puntos, aquí es verdad que el máximo son 2 puntos. ¿Aquí qué entra? Pues desde idiomas, nota de carrera, si tenéis algún otro tipo de titulación, si hay un máster, si tenéis un doctorado, etc. Todo eso entra aquí. Y luego el apartado de otros méritos,
que el máximo es 1 punto, mientras que en las de reposición el máximo son 2 puntos. Es decir, una persona que nunca haya dado clase puede ser que tenga más puntos en formación académica y en otros méritos, y aquí es que como mucho tendría 3, mientras que en las otras podría llegar en el mejor de los casos a tener 7. Claro que también hay diferencia, obviamente. Obviamente, aquí se está intentando primar a los interinos de larga duración. Pero también os digo, ha habido un proceso de estabilización extraordinario, que solo ha habido concurso de méritos. La gente que tenía muchos años de experiencia, muchos de ellos han sacado la plaza por esa vía, solo presentando méritos. Con lo cual no van a competir contra vosotras y vosotros. O sea, mucho cuidado con el análisis que se hace. Es muy difícil acertar, pero es importante tener la información encima de la mesa. Y además, me gusta siempre que la información la tengáis vosotros, que la leáis vosotros. Eso cuando me preguntan, ¿pero cuánto te dan por no sé qué? Mira, aquí tienes la convocatoria, por favor, léetela. Es mi consejo, léetela. El leer, el informarse, no daña la salud. O sea que mejor nos informamos. Aquello que habéis oído, y vosotras y vosotros que sois maestras y maestros, seguramente pensáis que es muy bueno para aplicar. Aquello que se decía, mejor que regalarle el pez, enséñale a pescar. Bueno, pues eso es un poco la idea. Y me gustaría poder ser capaz de transmitiros eso. Mejor saber dónde encontrar la información, porque eso me permite poder tomar mejor mis decisiones. Insisto, que nosotros nos brindamos con todo el amor del mundo, y luego os lo comentaré también, a ayudaros, pero también que tengáis vuestro criterio, y que vuestro criterio esté basado no en el he oído, me han dicho, no, en el he leído. En eso tiene que estar basado vuestro conocimiento. No he leído, me han dicho, es que tengo una amiga que no sabe nada, pero que habla. Bueno, no. Ahora, es que he leído esto. ¿La interpretación que le doy creéis que es correcta? Eso sí, eso sí. Y por ahí es por donde se hace el camino. ¿De acuerdo? Por lo tanto, repito, esto es el concurso en la fase de estabilización. De estabilización. Cuidado, porque hay personas que a lo mejor vienen de otras comunidades, etcétera, y pongo ejemplos muy sencillos. En el tema de los cursos homologados. Hay gente que en su comunidad autónoma les daban por los cursos homologados una serie de puntos, pero por el número de horas. Y a lo mejor tienen un curso de 500 horas. Y con eso cubrían. Sin embargo, en este concurso de estabilización no vale eso. ¿Por qué? Porque por ese curso de 500 horas le están dando 0,5. Por todos los cursos de 100 o más horas dice 10 créditos, pero son créditos de 10 horas, no son ECTS. Entonces, tendría que hacer un segundo curso de 100 o más horas para tener el punto en esos otros méritos. Si una persona de los que me está escuchando se ha presentado alguna vez a las oposiciones y ha aprobado toda la fase de oposición, le dan 0,75, o sea, solo necesitaría tener un curso de más de 100 horas. ¿Vale? Si lo ha aprobado más de una vez, no necesita ni cursos. Supongo de todas formas que si esa persona se ha presentado ya tenía los cursos hechos, con lo cual tendrá todo. Pero vamos, que lo sepáis, que también dan puntos por haber superado la fase de oposición. ¿Cómo se accede a la interinidad en Madrid? ¿Se puede acceder a las bolsas de interinos desde las oposiciones de estabilización? Es que esta es otra que nos han preguntado. Es que, claro, me han dicho que a través de las oposiciones de estabilización no se puede acceder a la bolsa de interinos. ¿Cómo que no? Si en la propia convocatoria te está diciendo que tienes que marcar la opción de que quieres ser interino. ¿Y cómo se accede en Madrid? Pues muy sencillo. Si yo tengo titulación concordante, el simple hecho de presentarme a la oposición me permite acceder a la interinidad. Si no tengo titulación concordante, tengo que aprobar la fase de oposición. ¿Correcto? Diferencias entre distintas comunidades autónomas. No voy a hablar de las diferencias entre las comunidades autónomas, obviamente. Simplemente quiero alertaros que hay diferencias. ¿Por qué? Porque en Madrid esperamos que el año que viene haya estabilización y reposición. En la mayoría de las comunidades autónomas habrá una u otra. Segundo, porque en la mayoría de las comunidades, como he dicho, donde hay estabilización solo va a haber teórico y unidad. Mientras que en Madrid, además de teórico y unidad, habrá una prueba práctica. Incluso en las especialidades de maestro, que no es educación infantil, no habrá una prueba práctica, sino dos. Una de la especialidad y una prueba común. Por lo tanto, tenemos que ver las diferencias entre las distintas comunidades autónomas. ¿Vale? Por eso he insistido antes en lo de Castilla-La Mancha, porque es que he tenido gente que nos ha llamado de Castilla-La Mancha, oye, que es que yo voy a tener prueba práctica, yo quiero prepararme con vosotros, porque vais a preparar el práctico, que a mí personalmente me parece el ejercicio más difícil de la oposición. Os lo digo así de claro.
Y lo digo como opositor y como preparador. En mi época el examen práctico era eliminatorio, o sea, tenías el teórico, luego el práctico, luego el oral. Y eran unas escabechinas en el práctico brutales, más que en el teórico y por supuesto que en el oral. Entonces, por eso considero siempre que es la prueba más difícil y la que más atención requiere. ¿Cómo debes prepararte? Tu hoja de ruta hacia el éxito. Lo primero es no tomar decisiones a lo loco. Eso es lo primero. Yo os pido que seáis reflexivos, seáis analíticos. ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me ofrecen? Bueno, yo lo que quiero es que diseñéis vuestra hoja de ruta. Pues es que el año que viene, curso 2023-24, pretendo presentarme a las oposiciones, pero ahora mira, yo es que estoy trabajando. ¿Tú consideras que debo dejar el trabajo? Yo no digo sí o no, sino dime cuál es tu situación. Claro, si dejar el trabajo me va a suponer una angustia tremenda. Yo os comento de un alumno hace años de biología, que yo, cuando me comentó que iba a dejar el trabajo, le dije, hombre, yo no dejaría el trabajo. Hace ya años, estábamos todavía en plena crisis económica, digo, yo no dejaría el trabajo y me la jugaría a una sola carta. Y me dice, sí, Luis, dice, te voy a explicar por qué. Yo estoy dando clase de biología, pero mi contrato es como conserje. Yo, vale, pues entonces te entiendo. Entonces te entiendo. Por eso digo que luego depende de la situación que cada uno. Pero eso son situaciones que hablamos vis a vis, no en una sesión informativa. ¿Me comprendéis? Porque ahí nos cuenta, mira, mi situación es esta. Y yo siempre digo lo mismo. Yo no te voy a dar un consejo. Yo te voy a decir lo que en tu situación yo haría. Porque yo me equivoco como todo el mundo. Y ahí estáis hablando de opiniones personales. Y esto no son matemáticas, ni muchísimo menos. Es más, yo he visto gente que ha dejado su trabajo, se la ha jugado toda la oposición y ha sido un fracaso. ¿Y sabéis por qué? Por la tensión que le ha generado la propia situación. Cuando ha llegado a la oposición se lo ha cargado. O sea que es que eso debemos analizar, oye, ¿tú qué características tienes? ¿Tú consideras que eso te va a generar mucha angustia, sí o no? Claro. Yo tuve una opositora hace años que no quería que nadie se enterase que se presentaba a las oposiciones, tenía un miedo al fracaso tremendo. Es más, ni su marido lo sabía. Claro, ante una situación así, pues nosotros tratamos de echaros una mano, de ayudaros, de daros algún consejo, pero repito, poco más podemos hacer. Y decir, mira, yo haría esto. Ahora, tú decides. Por eso siempre yo os añado una cosa. Si nos dejáis ir de la mano para diseñar la hoja de ruta hacia el éxito con vosotros, nosotros encantados de la vida de poder ayudaros. Siempre nos gusta aquello de tu éxito es el nuestro, que es nuestro eslogan. ¿Por qué? Porque si vosotros triunfáis, de verdad triunfamos nosotros. Si no triunfáis, no triunfamos. Y siempre además partiendo de una base, de la información, de la humildad, de la ética. A nosotros nos parece que la ética es muy importante. Las formas nos parecen que son muy importantes, muy, muy importantes. Yo considero, siempre he dicho lo mismo, yo cuando llego a un sitio saludo, cuando me voy digo adiós, no sé, hay unas formas que te han enseñado. Somos docentes, somos a veces el ejemplo de unos alumnos y tenemos que comportarnos adecuada y educadamente, ambas cosas. Entonces, con todo esto tenemos que hacer esa ensalada que nos lleve a una combinación perfecta para tomar las decisiones más posiblemente acertadas. Figuraos que no digo acertadas, eso nunca tengo la garantía, sino más probable o posiblemente acertadas. ¿De acuerdo? Tenemos experiencia, pero la experiencia no significa que no tengamos margen de error. Dios me libre, sería un error decir eso y una estupidez y sería una soberbia por mi parte tremenda. Claro que nos equivocamos, como todo el mundo, como todo el mundo. Faltaría más. Lo que sí podéis tener claro es que lo hacemos siempre en aras a intentar dar el mejor servicio. Siempre. Y intentar echaros una mano y ayudaros. Y a que de verdad, cuando terminéis el proceso, digáis, oye, esta gente me ha ayudado. Pero ya no solo que hayamos hecho una buena preparación, no me refiero solo a eso, sino que estéis agradecidos por el trato que también os hemos dado, porque a mí eso me parece muy importante. Yo, no sé si también son los años, cada vez empieza a echar más en falta un poco eso que llamamos humanidad o humanismo. Y yo creo eso muy importante. Me parece fundamental, me parece fundamental. Me parece muy importante el que lo primero que tenemos que pensar es que somos personas. Y es que la otra persona que te está preguntando es una persona que tiene una ilusión, que tiene unas ganas, que tiene un deseo, que está proyectando su futuro profesional, que quiere dedicarse a esto. Y eso es ilusionante.
Y yo, cuando a alguien le veo con esa ilusión, digo, vamos, yo empujo todo lo que pueda contigo. Las fuerzas que me den también os lo digo, ¿no? Pero todo lo que yo pueda hacer por ti lo haré, sin lugar a dudas. Ahora, tú no me defraudes. Esto es un binomio. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, repito, si nos permitís, iremos de la mano para diseñar esa hoja de ruta hacia el éxito y para ellos nos brindamos. ¿Qué os ofrecemos? Mirad, os ofrecemos preparación, os ofrecemos información, os ofrecemos ética, os ofrecemos garantía. ¿Por qué? Muy sencillo. Lo primero, hemos sido cocineros antes que frailes. Sí. En concreto, yo, la persona que se está dirigiendo ahora a vosotros, saqué mi oposición, por lo tanto, pasé por este proceso, pasé por el proceso de toma de decisiones, que en un momento no lo tuve claro, yo no conocía este mundillo, vengo de otro campo diferente. Y segundo, agradezco mucho cómo me ayudaron mis preparadores, muchísimo, muchísimo. Por supuesto, ellos me pusieron encima de la mesa las opciones y yo fui el que tuve que decidir, faltaría más. Pero gracias a ello pude tomar decisiones. Me dieron una información muy válida. Y eso yo siempre he estado dispuesto a que lo proyectemos y toda la organización lo proyecta. Ilusión. Tenemos una ilusión enorme en formaros y en ayudaros. Y queremos ser serios siempre. Nos equivocamos, como todo el mundo. Pero, como he dicho antes, con seriedad. Y también os he dicho una cosa para mí muy importante, con ética. Nunca le vamos a decir a alguien algo que no sea cierto. Hombre, eso que llamamos mentira piadosa puede ser que en un momento determinado... Yo me acuerdo una vez, una persona que me preguntó unos días antes del examen. Era en mi especialidad y me dice, oye, ¿qué tal el tribunal que me ha tocado? Yo les conocía bastante a los 5. Había alguno de ellos que era un caso, vamos, gente rara, pero rara, rara. Y yo pensé, madre mía. Y le dije, joder, te ha tocado un tribunal genial, has tenido una suerte tremenda. A finales de julio, se pasó por la oficina, me da así en el hombro y me dice, con que había tenido suerte con el tribunal. Digo, ¿pero qué quieres que te diga a unos días del examen? Si te parece, digo, los conozco de sobra. Digo, es más, uno de ellos es amigo mío y no tiene ni idea de nada. O sea, no sabe, digo, y se lo he dicho yo personalmente a él. Digo, es un buen tipo, pero no tiene ni idea. Porque el que salgas de tribunal de oposición tiene que ver muchas veces con que la letra de tu apellido empieza por tal o cual letra, nada más. Y te ha tocado en el sorteo. Y dice, claro, me dijiste esto. Y digo, claro, ¿cómo te voy a decir a unos días del examen que habías tenido mala suerte con el tribunal? No estoy loco. Y me dice, llevas toda la razón del mundo. A eso me refiero yo con una mentira piadosa. Evidentemente que no le dije la verdad, pero se la dije por ayudar. O sea, no le dije la verdad por ayudarle. Como es obvio, no estoy loco. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí puede ocurrir, pero no otra cosa. Nunca otra cosa. Y nos equivocamos, como he dicho antes. Pues claro que nos equivocamos. Yo digo siempre, yo prometo que me he equivocado, que me equivoco y que me seguiré equivocando. Ahora, lo que sí prometo es que no lo haré con mal fines también. Lo segundo, profesionales. Profesionales como la copa de un pino. Gente continuamente con ganas de mejorar, con ganas de aprender y con ganas de llevar eso al aula para echaros una mano y ayudaros. Y es gente que conoce muy bien el proceso. Muy, muy bien. Entonces, tenemos, digamos, ese cóctel que para mí es importante. Y es la formación, las ganas, el deseo, la ética, las formas, y ya no solo la formación en ese sentido, sino en el personal que hay. Es verdad que el personal administrativo no son profesores. Claro, es que a veces hay gente que llama y le pregunta sobre la programación y de pronto le dice, oye, perdona, yo soy administrativo, cuando vengan alguno de los profesores o mándame un correo y se lo envío. Es obvio, es obvio. Claro, yo no voy al Corte Inglés y a alguien que me estoy probando un traje, por ejemplo, le digo, oye, ¿cómo ves los resultados que ha tenido el Corte Inglés este año? Pues seguramente me mira y me dice, yo qué sé, no sé las cuentas. Lógico, porque cada uno llega a donde llega, nada más, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso os lo ofrecemos y lo ponemos a vuestra entera disposición para que lo aprovechéis y para que podáis conseguir vuestro resultado. Como siempre os decimos, la mejor información, la mejor preparación. Tratamos también de informaros. Continuamente os mantenemos informados sobre bolsas de trabajo que van saliendo. En el momento que estéis en nuestras bases de datos, es verdad que hay gente que me dice, es que recibo un correo todos los días. Pues sí. ¿Por qué? Porque sale información. Y yo no tengo discriminado si tú estás en Madrid, si no sé qué, porque de pronto yo os he dicho que resido en Málaga y hay alumnos de Madrid pues, que se van a presentar este año aquí en Andalucía y me llaman a mí continuamente. Claro, si yo en mi base de datos lo tengo registrado solo como de Madrid, resulta que no les estoy atendiendo. ¿Entendéis? Por lo cual es verdad que os llega toda la información. O como pongo siempre el mismo ejemplo
salen bolsas de interinos y sale una bolsa de flauta travesera en Asturias, pues os la mandamos. Claro, yo soy maestro de infantiles, pues a mí es que esto de flauta travesera, pues mirad, os cuento la anécdota que hace unos meses, en una sesión informativa como esta, pero en secundaria, un opositor de tecnología me dice, pues Luis, precisamente yo he estudiado flauta travesera en el conservatorio, o sea que a mí sí me vendría bien esa información, y es que la había visto, no me acuerdo en qué comunidad autónoma era. O sea que claro que hay gente de eso. Y yo qué sé si ese señor que se presenta a tecnología además tiene esa otra titulación de conservatorio de música. Lo que está claro es que cuanto más información tengamos, mejor. Lo malo es no tener esa información. Y os insisto que, yo qué sé, por ejemplo, lo que os he dicho, los sindicatos de la enseñanza tienen la información más de primera mano, evidentemente. Os he dicho, ellos participan en mesas sectoriales en las que nosotros no podemos estar, porque nosotros somos un centro de preparación de oposiciones, nada más. ¿Vale? Pero nosotros continuamente intentamos estar al última y cuando hay una mesa sectorial, vemos en el momento que se publica la información, os la enviamos para que la tengáis lo más rápido posible. Entonces siempre estamos ahí intentando daros la mejor información. Como he dicho antes, que alguna vez nos equivocaremos, seguro, seguro, pero seguiremos peleando por ser los mejores, no os equivoquéis. Y porque vosotros, sobre todo, y vosotras, seáis las mejores y los mejores. Porque como os pone ahí, vuestro éxito es el nuestro. Si vosotras y vosotros triunfáis, triunfamos nosotros. Si no, nosotros fracasamos. Aquí tenéis los contactos, como os he dicho al principio, info@preparadores.eu, 913080032 es el teléfono y eso es la página web si lo queréis visitar, www.preparadores.eu. Es importante que visitéis la web también, ¿por qué? Porque no solo hacemos la preparación de oposiciones, sino que damos formación que puede venir de ayuda para la preparación o para la fase concurso. Por ejemplo, nosotros preparamos los cursos homologados para aquellas personas que quieran hacerlo con nosotros. Tenemos cursos de ortografía. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que suspende por las faltas de ortografía. Sí, sí, que suspende por la falta de ortografía. Os podría sorprender cómo ha habido en Madrid algún tribunal de lengua castellana y literatura que no ha pasado a nadie al segundo examen por las faltas de ortografía. En lengua. No en otras especialidades que también ha ocurrido, pero en lengua. Por eso hemos lanzado ese curso de ortografía. También tenemos a vuestra disposición curso de técnicas de estudios. ¿Por qué razón? Pues porque mucha gente nos reconoce que es que no es lo mismo estudiar una carrera que preparar una oposición y un curso de técnicas de estudio le vendría muy bien. Pues también lo tenemos a vuestra disposición. Tenemos también un club de programación. ¿Para qué? Pues para crear una comunidad donde se puedan ir lanzando preguntas. Hay un moderador de las mismas, que es un preparador, preparadora, para ir, digamos, organizando. Pero ese es un espacio de encuentro para todas esas personas, para vuestras intranquilidades, para vuestras dudas, etcétera. También lo tenemos a vuestra disposición. Es decir, que además de la preparación de las oposiciones, también tenemos una oferta que complementa toda esta preparación y que pensamos sinceramente que os puede ayudar a vuestra mejor formación. Repito que a vuestra entera disposición, con esto doy por finalizada la presentación y voy a entrar en la sesión para ponerme a vuestra disposición y resolver las dudas que me planteéis. Espera un segundo, Ana, que te doy la palabra. Vale, es que estoy poniendo el amplificador para poder escucharte. Pregunta, Ana. Sí, Ana, ¿habías levantado la mano? Pues bueno, Cristina, ¿estás levantando la mano? Adelante. Perdonad, es que había quitado el audio. Disculpa, Ana. Ahora he activado el audio. Es que antes de empezar la sesión, alguien debía tener música de fondo. Era como la radio, parecía. Y por eso he quitado el compartir audio. O sea que Ana, que había sido la primera que había levantado la mano, si quieres preguntar, adelante. Puedes utilizar el micro. Cristina, puedes utilizar el micro porque está abierto. Cristina. Ahora entro en el chat. Vale. He dado la palabra
Vanessa, ¿estás levantando la mano? Sí, Pues adelante. vale. Mira, quería preguntarte qué diferencia hay entre reposición y estabilización. ¿A qué te refieres con diferencia? Pues las diferencias son las que he explicado, que es Sí, sí, diferente forma de oposición. es que o sea, he acabado el máster hace unas semanas y no tengo ni idea de las oposiciones, entonces no sé, o sea, qué condiciones tiene una, cuáles tiene la otra y eso, porque Los sí que lo requisitos son tengo. los mismos. Los requisitos son los mismos. La única diferencia es la que está explicando, la forma de examen, nada más, Vanessa. Y a la hora de quedarte con la plaza, ¿es la misma? Lo mismo, exactamente igual. Ah, Y a la hora de acceder a las interinidades también exactamente igual, Vanessa. o sea que si tú apruebas un examen, pero es que dijiste que había que aprobar el examen de estabilización, Claro, y en la de reposición igual, si no apruebas el examen, no sacas la plaza, claro. pero te puedes quedar como interino. Y en estabilización también te puedes quedar como interino. O sea, en ambas. En ambas, lo he dicho Vale. antes. Vale, vale. Por eso digo que no hay diferencia, Vanessa. La Vale, única vale. diferencia es la forma de opositar, la única. Vale. Y sobre eso, ¿Vale? el examen teórico, no es que como no tengo mucha idea, no me ha quedado muy claro. Tengo apuntado que en la estabilización es el examen teórico de 25 temas que se sacan 3 bolas, luego hay que Exacto, exponer una situación de aprendizaje o una unidad didáctica y luego hay un correcto. examen práctico de cada especialidad y otro práctico común. Excepto en educación infantil, que no hay práctico común. Vale. Y luego el 60% sería la parte práctica común más la unidad didáctica, ¿es así? Exacto. Y el 40% No, la parte teórica. no, Ah, parte práctica común y parte práctica de la especialidad y la unidad. Situación de aprendizaje, eso es el 60 y el 40 el tema. vale, vale. Y luego lo que no me queda muy claro es la de reposición, lo de los 15 temas y demás, porque Como me he los quedado 15 ahí un. temas, no, son 25 temas. Te entendí 15. No, no, si es el mismo temario en unas que en otras. Vale. Pues tengo El temario es apuntado el esto mismo, mal. Vanessa. La Vale. única diferencia es que en estabilización sacas 3 temas a elegir uno y en Sí. reposición son 2 temas a elegir uno. Vale, vale, vale. Y luego en el examen oral sería la programación y la unidad Exacto, didáctica de 3 bolas exacto, que sorteen y el práctico, exacto. ¿qué se hace en el El práctico? práctico solo hay práctico específico, o sea, no hay práctico común y práctico específico, perdona. Pero ese práctico común y práctico específico van con la teoría, no van con la parte oral. O sea, así como en estabilización, la parte práctica computa en la segunda prueba con la unidad, en Sí, las de reposición es teórico práctico y luego el examen oral. sí, pero en ese práctico, ¿qué se haría? Lo mismo que en estabilización. Una parte práctica específica, si tú te presentas a audición y lenguaje, pues una parte práctica, audición y lenguaje y luego una parte común, y en reposición exactamente igual, lo mismo. O sea, que Lo que sería. pasa que en este caso te lo Sí, puntúan en reposición te lo puntúan con el tema teórico y en sí, las de estabilización te lo puntúan con la unidad. vale. O sea, en el práctico tendría que ser como dar una clase, básicamente. No, 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 el práctico no es dar una clase. No, 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 Ah, no, no. El práctico es un ejercicio práctico, si es escrito. Si el examen práctico es escrito. Una cosa es el examen oral. Una cosa es el examen oral, que ujú, es la programación que tú tienes que defender ante un tribunal y la unidad que tienes que exponer ante un tribunal. Y sí. otra cosa es el examen práctico. El examen práctico, vuelvo a poner el ejemplo, en audición y lenguaje, me pueden plantear una situación concreta con un alumnado, con tal cual, y cómo intervendría en función de una serie de parámetros y de la norma. Vale, 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 vale. Eso es un ejercicio práctico, eso no es oral, eso no es dar Vale, una clase. vale, eso no lo sabía. Es que como no tengo ni idea de nada de eso, pues estaba un poco No te perdida. preocupes, no te Vale, muchas preocupes. gracias. Nada, a ti, Vanessa. Voy a ir contestando a las preguntas que hay en el chat, ¿vale? Y luego vuelvo a aquellos que queréis preguntar de forma verbal. Cristina dice, buenas tardes. Tengo dudas sobre el concurso excepcional de méritos y la estabilización. Es decir, ¿nos podría pasar el enlace? No, el concurso excepcional de méritos, Cristina, ya ha pasado. O sea, eso ya no te interesa, si eso ya ha pasado y no se va a volver a repetir. Me he apuntado a ello y no tengo claro a cuál de las dos me he apuntado. Pues si te has apuntado al concurso excepcional de méritos ya ha salido la resolución. ¿Vale? Y a las de estabilización normal no te has podido apuntar porque todavía no se ha abierto el plazo. Entonces, si te has apuntado, te habrías apuntado a las de estabilización excepcional, es decir, a la del concurso excepcional de méritos. Te vuelvo a insistir, y eso casi mejor llámanos,
eso ha salido, y lo tienes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la resolución de las plazas, donde ya ha salido la adjudicación de plazas. Y además salió la adjudicación de plazas y salió el plazo para renuncias, porque hay gente que la han adjudicado, que se ha presentado a varias comunidades y la han adjudicado más de una. ¿Correcto? Entonces, como le han adjudicado más de una, ha tenido que renunciar a las que no quiera. Yo que sé, me han adjudicado Madrid, Castilla y León y Cantabria, pero yo quiero Cantabria, pues renuncio a Madrid y Castilla y León. Y ha habido un plazo para presentar esas renuncias. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya ha salido. Dice, ¿me ha apuntado yo? Pues si te has apuntado a esas de estabilización extraordinaria. Elena, mi duda es si ambos procesos se realizan los mismos días o uno se puede presentar a los dos procesos. Elena, te puedo decir lo que va a pasar este año en secundaria. Como he dicho antes, me vais a disculpar, yo no puedo sacar la bolita de cristal, entonces no sé lo que va a ser exactamente, porque no lo ha dicho la comunidad autónoma. Entonces, por eso he dicho antes, ¿cómo va a ser este año? Que además es pasado mañana el examen. Van a tener primero el teórico, por la mañana reposición, por la tarde estabilización. Es decir, si a matemáticas una persona quiere presentarse a los dos, se puede presentar a los dos. Y el sábado siguiente, el día 25, van a tener por la mañana el ejercicio práctico de reposición y por la tarde el de estabilización. O sea que es, por lo menos, si el año que viene lo hacen como este año, la gente se ha podido presentar a los dos procesos. A los dos procesos. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo te puedo decir. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido este año? Nada más. ¿Vale? Muchísimas gracias, Elena. RTM, Luis, a mí me gustaría conocer a vuestro preparadora de educación primaria música. Eso mejor nos llamas por teléfono porque no hay uno solo, son varios. ¿De acuerdo? Entonces, nos lo comentas y encantados de la vida de darte los detalles que tú pidas. Carlos, Luis, entiendo que en la vía, perdón, me había quedado así lo de vida, en la vía de estabilización saldrán menos plazas que en la de reposición. Por lógica, sí, Carlos. Es así, ya te digo, por lógica sí, porque como la de reposición no ha salido, no puedo asegurarlo. ¿Se sabe qué previsión de plazas? No hay ninguna previsión en la Comunidad de Madrid. Supongo que hasta que no salga la convocatoria no se sabrá. Lo normal es que se conozca antes. Es decir, antes de que salga la convocatoria, en alguna de las mesas sectoriales en las que os he dicho que la comunidad se reúne con los sindicatos, pues les diga, mirad, esta es la previsión que tenemos de plazos. ¿Con cuánto tiempo de antelación? Pues no lo sé, pero que suele salir con tiempo de antelación, sí. ¿Vale? Ahora, dudo, sinceramente, que antes de Navidades sepamos este dato que nos comentas. Pero bueno, también como estamos en una situación un poco diferente a otros años, pues a lo mejor este año te lo dicen antes, no lo sé. Repito que es que no me gusta jugar a adivino, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Yolanda, dice, en la fase de concurso de las oposiciones de reposición, la experiencia docente son 4 puntos. No, en las de reposición, la experiencia docente depende, no son 4 puntos, la experiencia docente depende de la experiencia que yo tenga. Y el máximo son 5 puntos. Por eso he puesto antes el ejemplo, he dicho, una persona que lleve 5 años trabajado, en estabilización tendría 3,5 puntos y en reposición tendría 5. Y he dicho, por eso, cuidado cuando nos digan que es que, claro, que las de estabilización son las que más favorecen a los interinos. Digo, depende, porque el interino que lleva menos años le interesa más la de reposición que la de estabilización. ¿Correcto? ¿Cuántos puntos son la formación académica y otros méritos? Pues lo he comentado antes. En estabilización hemos dicho 7, 2 de formación académica y 1 de otros méritos. Y en reposición serían 5 máximo de experiencia docente, 5 máximo por formación académica y 2 máximo por otros méritos, que lo he comentado, que es cuando he puesto el ejemplo de los cursos homologados. Cristina, ¿qué puntuación hay que tener en estabilización para que te baremen la experiencia? No entiendo la pregunta. ¿Qué puntuación hay que tener en estabilización? Exámenes. Pues sacar un 5. Lo he comentado, para que me sumen, no la experiencia, para que me sumen la fase de concurso, tengo que aprobar la fase de oposición, nada más. O sea, tengo que tener al menos un 5 de media. Cristina, pero no haber aprobado todas las pruebas, con tener un 5 de media es suficiente. Cristina, ¿cuándo saldrá la convocatoria de estabilización de maestros? La convocatoria de estabilización de maestros, Cristina, lo he comentado antes, han salido todas, porque he dicho que hay una ley, que es la ley 20/21, que dice que todas esas convocatorias tenían que salir antes del 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid creo que la sacó, pues mira, lo puedo mirar,
porque creo que lo tengo. Espera, que te digo, es que no sé si salió el 27 o el 28 de diciembre. El 27 de diciembre, lo estoy mirando, el 27 de diciembre salió la convocatoria en Madrid de estabilización. Cristina, ¿vale? Itziar dice, a estabilización ya tendríamos que habernos apuntado. No. Ha salido la convocatoria, Itziar, pero no se ha abierto aún el plazo de presentación de solicitudes. Tranquila. O sea que llegas a tiempo sin problema ninguno. Bien, voy a atender ahora a las personas que están levantando la mano. Veo Juan C, o sea, Juan Carlos, adelante. Hola, buenas tardes. No sé quién más, perdóname, Juan. No sé quién más se ha levantado la mano porque no me estaba fijando. Estaba leyendo lo que era el chat, o sea que lo vuelva a levantar que sin problema ninguno. Perdona, tardes. Juan. Buenas tardes. Mira, te quería preguntar dos cosas sobre la estabilización. En la defensa de la unidad didáctica hay que hacer una contextualización de la misma. Hay un tiempo para encerrar o directamente entras y la presentas, y si puedes entrar con una guía o cómo es exactamente, si sabéis algo con respecto a secundaria de este año. Sí, yo no me acuerdo exactamente, me parece que les dan un tiempo, no sé cuánto es, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Yo miro de muchas comunidades y es que hay comunidades donde dejan 15 minutos, en otras comunidades no les dejan ningún tiempo. Yo creo que en Madrid dejan, no sé si eran 15 minutos lo que dejaban para presentar la unidad, les dejan tener una guía. En Madrid tienen que presentar la unidad, un máximo de 15 páginas e interlineado doble, eso seguro. ¿Sabes? Eso seguro, lo de las 15 páginas, porque he tenido aquí alguna persona que ha decidido presentarse por Madrid a estabilización y sé lo de las 15 páginas. Y me parece que les dejan un tiempo, pero te estoy hablando de memoria, Juan Carlos. Vale, en ese sentido, sería mirar la convocatoria simplemente. Vale, ¿la unidad didáctica la tienes que presentar en el escrito o es el día que vas a defenderla? No, yo creo que la unidad la tienes que presentar antes en el de estabilización. Me estás haciendo dudar porque me pasa, te vuelvo a repetir que como me he leído muchas convocatorias al final... Ya, no, que yo estoy igual. Vale. Y es que es verdad lo que me has dicho, hay comunidades donde efectivamente llevan la unidad en el momento del examen. Y yo no sé si en Madrid me suena que hay que presentarlo antes, pero no te lo digo con seguridad, tendría que mirarme la convocatoria. Lo que sé es lo que te he dicho, que hay que presentar la unidad y son 15 páginas máximo. Eso sí que lo sé seguro. Vale, y por último... Perdona, 15 no, 25. Te he dicho 15 no, 25. ¿Ves? Lo que te he dicho de mezclar convocatorias. Sí. 15 es en Castilla y León. Otra cosa, con respecto a la bolsa de interinos, si he oído algo en la exposición de usted o tuya, no sé cómo... Sí, tuya, llámame de tú. Vale. Entonces, ¿depende de cada comunidad autónoma que la nota de oposición te entre para la bolsa de interinos o no? ¿O es a nivel nacional? Sí, señor, porque te vuelvo a insistir, como me vi otras convocatorias, vi que en Cantabria expresamente decían que las oposiciones de estabilización no daban acceso a la bolsa de interinos. Es que hablando con Cantabria me comentaron como que era a nivel nacional, pero al oír que en Madrid no lo es... No, en Madrid puedes acceder a la bolsa de interinos. Y aquí en Andalucía también. En Andalucía también. Vale. Y otra cosa, ¿la preparación sería presencial, sería online con vosotros? Puede ser de ambas formas. Vale. Es decir, hay gente que le pilla lejos y lo hace por videoconferencia y hay gente que prefiere ir de forma presencial. Entonces lo que hacemos es alternar ambas preparaciones. Vale. Sabes que desde la pandemia cada vez hay menos gente que quiera la preparación presencial. Ya te lo digo claramente, pero bueno, tenemos la opción de quien quiere venir presencialmente, pues que venga presencialmente. Vale, y teóricamente se podría uno presentar, bueno, en Madrid este año secundaria sí, no sé, en otras comunidades, a las dos. Sí, por lo menos en Madrid, por eso he dicho lo que ha pasado en Madrid este año con secundaria, que se puede uno presentar por las dos vías y, bueno, deducimos que la Comunidad de Madrid va a seguir manteniendo el modelo. Es que yo creo que es la única que ha hecho este modelo. Vale, y con respecto a la preparación, ¿tenéis gente específica en cada comunidad si decidieras ir a una o a otra para lo que es la legislación? Sí, exacto. Os facilitamos, incluso se os dan sesiones, ya sea grabadas o bien con documentación y tal, de lo que es la legislación. Date cuenta que lo que es la parte, digamos, más complicada, que es la parte práctica o la unidad,
no cambia de una comunidad a otra. Lo que cambia, como muy bien has dicho tú, es la normativa. Vale. Y eso no es complicado, Carlos. O sea, Sí, eso sí. no hay una gran complicación. Hay, por ejemplo, yo lo comento siempre porque dices, hombre, ¿hay diferencias entre unas comunidades y otras? Sí. Por ejemplo, la organización de la orientación de una comunidad a otra, pues sí que cambia. Sí, que Pero para afectan a eso la está diversidad y cosas de estas. Claro, claro. Y Vale. también a veces piden alguna cosa muy específica en alguna comunidad para alguna especialidad. Por ejemplo, hay especialidades donde sí que a veces hay más diferencias, que es en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. O, por ejemplo, con el tema de primaria. En primaria hay comunidades donde te piden una unidad globalizada o situación de aprendizaje globalizada. Es decir, que toques las diferentes áreas. Sin embargo, hay otras comunidades que te permiten hacer una situación de aprendizaje que solo se refiere a un área. Vale. ¿Entiendes? Entonces eso cambia un poco el enfoque, pero bueno, tampoco tiene mayores dificultades. De acuerdo. Y con respecto a la preparación, ¿sería a partir de septiembre? ¿Cómo sería un poco la estructura que lleváis? La preparación, lo que son las clases, las empezamos en octubre. Lo que ocurre que la gente que se está matriculando, ahora ya en julio, va a tener su plataforma Moodle abierta donde vamos subiendo recomendaciones, ideas, etcétera, para que ya empiecen a trabajar. Segundo, la gente que quiera ir adquiriendo el temario lo puede adquirir ya y se le entrega el temario, ¿vale? Para que puedan ir estudiando. Evidentemente, ese temario luego hay que ir actualizándolo, porque a veces hay comunidades autónomas, pongo el ejemplo muy sencillo, hay comunidades autónomas que sacaron los currículos hace tiempo. Yo os digo porque, como se comentó en Andalucía la orden de currículo acaba de salir el 2 de junio, el de primaria y el de infantil. Y secundaria también y bachillerato, han salido todas, el día 2 de junio. Este año hemos estado con unas instrucciones transitorias. Con lo cual, claro, nosotros, por ejemplo, aquí en Andalucía los temarios no los hemos podido actualizar, porque es que ha salido la orden ahora y ahora esperamos que haya algún desarrollo de eso. Y estamos a la espera. Es el decreto lo mismo, es el mismo perro con distinto collar, es añadirlo. Claro, no, pero a veces las comunidades autónomas sí que marcan cambios que son interesantes, por ejemplo, a lo que es el tema de lectura, a lo que son algún tipo de actividades, a lo que es, digamos, incluir cosas vinculadas a la comunidad autónoma. Eso a veces sí que influye y eso nos gusta que seáis muy concretos y de cara ya sea a la unidad o a la programación lo incluyáis, porque eso se puede valorar en un momento determinado. Además, cuando ves los indicadores que saca la comunidad autónoma, pues se ve que eso lo valoran. Entonces hay que darlo, punto. Sí. Y es posible utilizar varias legislación de varias comunidades y luego decidir, ¿verdad? Sí. Nos proporcionáis. Exacto. No, y no solo eso, es que tampoco se sabe muy bien cómo van a ir luego las cosas. Y pongo otra vez el ejemplo de este año. No, sí, llevo muchos años en esto y sé cómo va un poco el tema. No, pero no te lo digo por eso, te lo digo por las fechas, porque había gente que me decía, oye, ¿me puedo presentar, por ejemplo, en Andalucía y en Madrid? En principio decías, no, porque aquí en Andalucía el sábado suele ser siempre la presentación y el domingo el examen. Como en Madrid era presentación y examen, el sábado no podían presentarse. ¿Qué ocurre? Que en mayo la Junta de Andalucía saca un comunicado diciendo que la presentación no se va a hacer el 17 de junio, porque el 17 de junio se constituyen las corporaciones locales. Entonces, por si hay opositores que hayan salido elegidos miembros de Diputación Provincial o de ayuntamientos, entonces han retrasado al domingo la presentación y la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que hubiese firmado las dos va a resultar que se puede presentar, cuando en principio creía que no. Eso es a lo que me refería, Juan. O sea, sí. Es que nunca se sabe. Yo por eso digo hay que ser prudente en la vida hasta el máximo. Hasta el máximo. Vale, porque no pues nada, sabemos nunca. Muchas gracias, muy amable. Nada, faltaría más. Rocío dice, ¿es posible presentarse a estabilización a reposición el mismo año? Vuelvo a insistir, Rocío, este año en Madrid se pueden presentar a estabilización a reposición el mismo año, pero no solo eso. Este año una persona se podría presentar a estabilización, a reposición en Madrid y luego al día siguiente venirse a Andalucía y presentarse también a la oposición. O sea que fíjate lo que puede ser cambiante de una situación a otra o de un año a otro, etcétera. Entonces, por eso te comento lo que este año pasa en Madrid. ¿El año que viene pasará lo mismo? Estamos barajando que el escenario sea el mismo. Pero, repito, con seguridad, si vosotros me decís, ¿tú sabes con seguridad que eso va a ser así? No, porque no depende de mí. ¿Cómo voy a saber yo lo que va a hacer la Consejería de Educación de Madrid? Sé lo que ha hecho este año y digo, bueno,
deduzco que si lo ha hecho este año lo hará el siguiente. Ahora, repito, ¿tengo la garantía de que eso es así? No, no. Sería un embustero si os dijese lo contrario. Ahora, pienso que sí, que si lo han hecho este año, lo normal es que lo hagan el siguiente también para cuerpo de maestros. Parece lógico, ¿no? Simplemente. ¿Alguna pregunta más o alguien que haya levantado la mano y que no le haya dado paso? De todas formas, como os he dicho, esta sesión se está grabando, se os facilitará la grabación y os insisto, seguimos a vuestra disposición para resolveros todas las dudas porque, evidentemente, como alguna pregunta que me ha hecho Juan, le he dicho, mira, no me acuerdo de memoria, tendría que volver a verme la convocatoria porque no me sé de memoria las convocatorias, como es lógico. Entonces, pero bueno, si tenéis alguna duda de interpretación o algo, nos lo decís y nosotros encantados de poder ayudaros y de facilitaros, como os digo siempre, dónde está esa información para que podáis utilizarla. ¿Vale? Sí, Cristina, está actualizado y lo seguimos actualizando. Hay una cosa que no puede estar actualizada, Cristina, que son las unidades o las programaciones. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque necesitamos conocer las instrucciones que la Comunidad de Madrid dé a inicio de curso. ¿Y eso influye en la programación? Pues no lo sé, puede influir, puede influir. Luego a lo mejor resulta que sí que la tenemos actualizada porque no hay nada novedoso, pero pudiera ocurrir que hubiese que cambiarlas. Pudiera ocurrir que hubiese que cambiarlas, ¿vale? No, yo te aconsejaría que lo comprases ahora y te digo por qué, porque es que las actualizaciones se os mandan continuamente. Es que incluso a lo largo del curso puede ser que haya modificación normativa. Mira, pongámonos en un escenario, que hay cambio político en las elecciones a finales de julio. Pues pudiera ocurrir que saquen normas durante el curso que nos afecten. Yo me acuerdo cuando el gobierno actual, habiendo empezado ya el curso, sacó una normativa sobre evaluación, como nos dijo que no eran obligatorios los estándares de aprendizaje evaluables y estábamos en noviembre. Hubo que cambiar las programaciones en los centros educativos y todo. O sea que es que yo, mi opinión, cuanto antes empieces a estudiar, mejor. Que luego vas a tener actualizaciones, pues es posible, porque en este país, como no hay un pacto por la educación nunca, pues nos están cambiando continuamente y yo os lo digo, a los profesores nos vuelven locos, ¿eh? Nos vuelven locos. Yo tengo compañeros que llevan ya casi tantos años como yo, 30 y tantos, y terminas diciendo, es que va a resultar que ya no sé ni dar clase, que no tengo ni idea, porque es así, porque es así. O sea, así de sencillo. Sí, lo planteamos por situaciones de aprendizaje, Cristina, porque es lo que nos marca la normativa actual, evidentemente. Y eso además no es en Madrid solo, eso lo marca en todos los sitios, ¿vale? Porque es el planteamiento, eso es como vienen los currículos. Pero lo que te digo es que el desarrollo de esas programaciones unidades no se hará definitivamente hasta que no tengamos las instrucciones de inicio de curso. Porque puede ser, y de hecho a veces en esas instrucciones cambian muchas cosas. Entre otras razones, Cristina, ¿por qué en Madrid estáis con un reglamento orgánico de centros del año 96? ¿Sabes? Es un reglamento orgánico de centros que responde a lo que decía la LOCSE. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que me preocupan son más las instrucciones de inicio de curso que ese reglamento. Porque es que está obsoleto. Entonces, por eso insisto mucho en las instrucciones. Hay otras comunidades que no, que tienen toda esa normativa más actualizada. O luego está lo que os he comentado antes de Andalucía, que es que no habían salido, hemos estado este año sin currículos nuevos, con unas instrucciones. O sea, aquí cada sitio es una cosa diferente y en algunos casos un poco loco, sinceramente. Pero bueno, es lo que tenemos. Y es a lo que tenemos que responder. Yo digo, bueno, lo importante, yo cuando me dice la gente, pero esto es mucho cambio, no sé qué, digo, mirad, por un lado es malo, porque es verdad que nos da mucho trabajo, pero por otro lado, tener la garantía que nosotros estamos al día. Y vamos a intentar responder. Lo que no vamos es a volvernos locos y decir, vamos a cambiar cosas cuando estamos teniendo la previsión de que va a cambiar inmediatamente y volveros locos y estar haciendo 40.000 cambios. No. Pero mirad, yo soy de una especialidad de secundaria que, entre otras cosas, impartimos derecho laboral. Yo recuerdo un año que tuvimos que cambiar el tema del contrato a tiempo parcial 3 veces a lo largo del curso. Yo me acuerdo de llegar un día a una clase y me dice una alumna, pero Luis, ¿otra vez cambio en el tema del contrato a tiempo parcial? Digo, sí, es que han modificado las bases de cotización. Y me dice la pobre, es que esto es una locura. Digo, ya, pero piénsate que la mayoría de la gente no va a ir actualizada y tú sí vas a ir actualizada. Quédate con la parte buena, porque si no me pego un tiro. ¿Entendéis? O sea, es que yo prefiero ser positivo. Y eso que es tela. Pero bueno, es lo que hay. Rocío dice, si tengo experiencia de educación musical y me presento por primaria, ¿me da puntos? Sí.
cambio por buscar una especialidad con más plazas. Te da puntos, pero te da menos. ¿Vale? En las de reposición, si es del mismo cuerpo, te da los mismos, pero en las de estabilización te da la mitad de puntos. Si es del mismo cuerpo, pero de otra especialidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más que me queráis hacer? Pues entonces, si no hay ninguna pregunta, simplemente daos las gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad y nada, repito, espero veros pronto y si vais allí presencial, pues os veré alguna vez cuando vaya por Madrid, que de vez en cuando me paso por las oficinas y nada, y si alguien en algún momento se plantea lo de Andalucía, pues nada, me puede también preguntar porque le puedo informar directamente. Muchísimas gracias, a vuestra entera disposición y espero que esta sesión os haya podido ser útil. Gracias de nuevo. Hasta luego.